Buenas noches compañeros, buenas noches señor doctor Giuseppe Marchano. Buenas noches. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Norbert Wiener del segundo ciclo. En esta oportunidad tenemos la dicha de entrevistarlo a usted y hacerle unas preguntas con respecto a nuestro tema. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. ¿Cómo realizar nuestra práctica diaria a la atención de niños con trastornos de espectro autista? Entiendo que práctica diaria se refieren a las terapias que se les suele recomendar en esos casos o a cómo tratar con un niño con ese tipo de trastorno, digamos, según el nivel en el que esté. ¿A qué se refieren exactamente? O sea, práctica diaria se refiere a la interacción, digamos, por ejemplo, ¿no? En cuanto al trato con un niño con espectro autista, lo principal es tenerle paciencia, entender al niño, ¿no? Sus reacciones pueden ser un poco más lentas, quizá llamar su atención es más difícil, eh, mm, no suelen entender bien el tema de la imitación, ¿no? Eh, Algunos tienen una sensibilidad sensorial bastante elevada, por eso es que, digamos, las terapias que se les suele recomendar también son ocupacionales, sensoriales, algunos tienen algún trastorno del lenguaje, quizá no entienden bien lo que viene a ser la primera persona, el yo, sino hablan en tercera. eh, Eso es lo que podría decirles en cuanto a lo que he comprendido su pregunta. ¿Qué estudios específicos debemos realizar? En cuanto a estudios específicos, se refiere a qué observar para poder determinar un caso de autismo, ¿sí? Sí, doctor. Ok, en cuanto a observar, eh, principalmente obviamente son las conductas que tiene. Por lo general tienen, como ya saben ustedes o habrán leído, unas conductas repetitivas que pueden ser físicas o con las manos. A veces agitan mucho las manos. Eso es observable, ¿no? También en cuanto a mantener la mirada fijamente, cuando uno se dirige a un niño con espectro autista con ese trastorno, eh, mantiene la mirada, pero no por un lapso de tiempo adecuado, ¿no? También quizá en cuanto, como les comentaba hace un rato, de lo sensorial, ¿no? En cómo cogen las cosas, en qué materiales prefieren, ¿no? Podría también preguntarse a los padres cuál es su modo de comer, qué tanta resistencia tienen a los cambios de rutina o a que las cosas se hagan de una forma diferente, ¿no? Suelen ser bastante rendientes al cambio también. Esos serían los aspectos a observar más particulares. ¿Qué otras consultas importantes debemos hacer? Consultas importantes. En cuanto a lo que se le puede consultar, digamos, al entorno, sería también, eh, como le comentaba, sus costumbres, por ejemplo, cuando salen a jugar en un ambiente con más niños, si imitan, si entienden el juego. eh, hay un tema particular que es, por ejemplo, cuando ustedes juegan a las escondidas con un niño con autismo, no comprenden a la perfección la dinámica del juego. No sé si les ha pasado, lo han intentado, no logran entender bien de qué se trata. O cuando juegan con otros niños, quizá eh, ellos juegan, por ejemplo, no juegan un juego en conjunto, ellos lo juegan a su modo, no siguen exactamente la dinámica o las reglas del juego porque no las entienden a la perfección. En cuanto a los padres, por ejemplo, como algunos niños, bueno, en gran medida de los casos tienen
una sensibilidad sensorial particular, suelen preferir comer con la mano, hasta incluso en edades avanzadas se podría decir, por ejemplo, ¿no? La edad promedio para poder, o la edad adecuada para poder hacer un diagnóstico adecuado del autismo es entre los 3 a 5 años. Veo que ustedes en su trabajo tratan de 6 a 11. Bueno, eh, es un poco antes en realidad. Y como les comentaba, ¿no? El tema sensorial tiene mucho que ver. Buenas tardes, doctor. Disculpe, Buenas mi nombre es tardes. Caterina Rojas Quinte. Hola, Como Catalina. estudiante, quisiera hacerle una otra pregunta. ¿Qué otras consultas importantes debemos hacer? Esa pregunta fue la planteada anteriormente, como Ah, se ya, lo ya, disculpe. comentaba. ¿Qué diagnóstico plantearíamos usted hacia los niños con trastorno de espectro autista? En cuanto a diagnósticos, se refieren a qué podría recomendarles, ¿no? Porque obviamente el diagnóstico sería ese trastorno, ¿no? A veces se suele catalogar como funcional, muy funcional, poco funcional, de acuerdo a qué tan profundo sea eh, el trastorno del niño en este caso, ¿no? Hay niños que solo lo reflejan, por ejemplo, en un trastorno del lenguaje, quizás sensorial y nada más, y que pueden hacer sus actividades normal, que llevan clases en colegios normales, ¿no? Regulares, como se dice. Hay otros que sí no soportan ruidos molestos, tienen digamos, su calidad de vida se ve afectada en mayor medida, ¿no? Eh, no pueden vestirse solos, no, por ahí va el tema. Mm, en palabras simples, se suele recomendar, como les comentaba, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial, a veces terapia de conducta también, porque bueno, como los padres no saben cómo reaccionar a esos casos o esas conductas, se suele entender negativamente o no entenderse el autismo, ¿no? Digamos, un padre no puede saber qué es autismo y lo interpreta de otra forma, ¿no? Y sobreprotege al niño, o si lo entiende, igual lo sobreprotege y no es la mejor recomendación en ese caso, ¿no? No es lo más óptimo. Entonces, eh, por esas cosas se suelen plantear ese tipo de terapias para poder normalizar el nivel de desarrollo que debería tener el niño para la edad que corresponde, ¿no? Muy buena acotación, doctor. En este caso, ¿cómo influiríamos en el trastorno de espectro autista hacia esos comportamientos a los padres, ¿no? ¿Cómo se podrían Ya. En cuanto a la influencia que tiene el espectro autista de un hijo en su entorno, eh, últimos estudios determinan una relación muy importante que es entre la microbiota intestinal y el cerebro, ¿no? Se conoce ya que el, el TEA es un trastorno de origen neurológico que afecta la configuración del sistema nervioso y cerebral también, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo se procesan ciertas enzimas en el estómago. Por ejemplo, la caseína de leche y el gluten en este caso. Últimos estudios han encontrado correlación entre cierta forma de procesar o metabolizar esas enzimas en el estómago. Por eso es que recomiendan a veces una dieta eh, libre de gluten y libre de lácteos también, que entendemos que, bueno, es un poco caro llevar esa dieta, ¿no? Entonces, además de ser caro, influye en todo el ambiente familiar porque se entiende que no puede ser, digamos, que uno coma un pan y el niño como que se le niegue, mejor entender, tiene que ir a la par todo. Entonces, eh, esa es la parte más, en palabras simples, podría ser chocante para el entorno, ¿no? Que tiene que adaptar su dieta a la dieta que el niño le resulta más favorable para que pueda llevar esto de la forma menos, que menos le afecte en su vida diaria y en el desarrollo.
Bueno, en este caso, gracias por las preguntas, las respuestas que nos has dado. Yo le agradezco mucho, para en caso a los padres poder influir este caso. Estaríamos cerrando y culminando esta sesión, ¿no? Gracias a ustedes. ¿Algo que acotar, compañeros? Sí, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos y brindarnos la información necesaria. Y bueno, muy agradecidos. Gracias, chicos. Eso es todo entonces.